En la llamada era de Trujillo no existía ni la más mínima posibilidad de discrepancia pública con el régimen. Aquellos que lo intentaron fueron a parar a la cárcel o al cementerio. Algunos con mejor suerte escapaban al exilio, pero ni allí estaban seguros, pues los tentáculos del tirano no conocían fronteras. Uno se pregunta por qué Trujillo organiza algo tan absurdo como no matar a una persona en el extranjero, como mató a una serie de otras personas en el año 34 mató a un dominicano en Nueva York, luego ordenó matar a Requena en Nueva York en el 52. ¿Qué Trujillo mató? Ay, Dios. Yo sé que a él lo mataron. 17ª semana aniversaria del Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana. ...17 años de triunfos en la era gloriosa de Trujillo, engrandeciendo los ideales... Pero eso de capturar vivo a una persona en el centro de Manhattan y traerlo vivo a Santo Domingo para verlo aquí vivo y luego ordenarlo, es algo totalmente fuera de lo normal. Aparentemente, o mi conclusión es que, aunque se sabía aquí y era un secreto a voces, pero no se mencionaba, Galíndez fue el primero que una revista extranjera, en este caso Carteles, en Cuba, publicó el hecho de que Ramfis había nacido en el año 29 y Trujillo se había casado con su esposa María Martínez en el 30, es decir, había nacido fuera de matrimonio. Hay evidencia documental de que Ramfis se enteró de ese hecho a través del reporte de Galíndez que se le ofreció el Servicio de Inteligencia Militar. Y él fue donde el padre para confirmar el hecho, y eso provocó un distanciamiento tan grande entre padre e hijo, el hijo mayor, en quien Trujillo pensaba que fuera su heredero, que aparentemente Trujillo no le perdonó eso a Galíndez y ordenó esa locura de mandar a buscarlo y asesinarlo en Santo Domingo. Tampoco tenía sentido matar a un hombre que acababa de publicar una tesis doctoral y estaba buscando quién se la publicase y no la encontraba, porque la muerte de él provocó que inmediatamente la obra se convirtiera en un libro de lectura obligada en inglés, en francés, en italiano, en español. Tamacún, el vengador errante. Donde el dolor desgarre, donde la miseria oprima, donde la maldad impere, donde el peligro amenace, allí estará Tamacún, el vengador errante. Otro caso que revela hasta qué punto Trujillo no saciaba su sed de sangre es el concerniente a Ramón Marrero Aristi. Marrero Aristi, en el año 59, fue enviado por Trujillo a los Estados Unidos para tratar de influir sobre la opinión pública norteamericana para que cesaran los ataques contra el régimen. Marrero Aristi tenía la tesis de que si se abría el gobierno de Trujillo y le permitía ciertas libertades públicas, pues las críticas contra el gobierno serían menores, tal y como había hecho en el año 1946, cuando se hizo también el acercamiento a los comunistas cubanos, en asunto en el cual también Marrero Aristi intervino, ¿no? Entonces Marrero Aristi, después de la invasión de 1959, del 14 de junio, influyó sobre Trujillo para que pudieran venir periodistas aquí al país. Visitaron la zona de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y Aristi viajaba mucho al exterior. Aparentemente estuvo en Cuba y allí insinuó que él podía ser el sucesor de Trujillo, y algunos de los del Servicio de Inteligencia de Trujillo se enteraron de eso y le pasaron esa información a Trujillo. También aparentemente dio en forma muy discreta y confidencial información a un periodista muy famoso del New York Times, Tad Zulk, información sobre lo que estaba ocurriendo aquí. Tad Zulk lo publicó y eso fue decisivo en la decisión de Trujillo de asesinarlo, tanto así que una vez se conoció en el extranjero la muerte de Marrero Aristi, Tad Zulk se sintió muy deprimido, por eso pensó que había actuado mal. Marrero Aristi estaba en Nueva York cuando fue llamado personalmente por Trujillo, quien le hizo saber su contrariedad
con lo acontecido, pero urgiéndole regresar al país. Así lo hizo Marrero, y al día siguiente de su regreso participó en un almuerzo especial en Ciudad Trujillo. Pero en la mañana del 17 de ese fatídico mes de julio, apareció en un automóvil carbonizado, irreconocible y definitivamente muerto, al pie de un precipicio en la carretera de Constanza. Su chofer yacía al lado suyo en las mismas condiciones. Luego se sabría que el asesinato fue perpetrado en el mismo Palacio Nacional y los cadáveres llevados al lugar donde ahora estaban para simular un accidente. Trujillo ordenó que el entierro se produjera de la manera acostumbrada en estos casos, con honores militares y una gran corona de flores enviada por el propio dictador, en la cual se leía: a mi buen amigo y eficiente colaborador. Trujillo estaba presente y dicen que dijo un chiste ese día que mataron a Ramón Marrero Aristi. Entre los personeros que sirvieron a Trujillo, ninguno tan cruel y despiadado como Johnny Aves García, el temible jefe del servicio de la inteligencia militar, SIN. A partir de 1952 tomó importancia en el régimen la figura de Johnny Aves García. Era un comentarista deportivo de poca influencia, pero logró que Trujillo lo enviase a México. Sufría de problemas de dolores de espalda y allí fue especializándose en asuntos de criminología, y al regresar aquí pronto se convirtió, a partir del año 56-57, en la figura clave en la represión trujillista. Era un extremista, tenía grandes enemigos dentro del régimen de Trujillo, incluyendo su hijo Ramfis. Se caracterizó por expandir el crimen hacia el exterior, se vio involucrado personalmente en crímenes en México, en Guatemala y en Costa Rica. Oigamos sobre esto a Guillermina Puy-Subirá. Para ese entonces la ciudad de Santo Domingo era una ciudad cautiva. Por las noches las familias se recogían temprano al amor del hogar, por miedo a los muchos accidentes que ocurrían en esa época. Por supuesto que esto de accidentes debe ir entre comillas. Pero nadie se atrevía a salir. Los carritos del SIN, los famosos cepillos, dejaban oír su fatídico sonido por las calles, sobre todo por los sitios donde ellos tenían personas acusadas por ellos de enemigas del gobierno. Cuando llegaban al sitio donde ellos sabían que había alguien de los suyos, entraban, no importaba cómo, rompían todo el derecho de la propiedad ajena y arrancaban de brazos a los familiares la persona a quien ellos tenían fichada ya. Se lo llevaban como detenido y la mayoría de las veces se ignoraba el final de aquella persona. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entró con su ejército triunfante a La Habana. La dictadura de Fulgencio Batista había llegado a su fin y el dictador ya había llegado a Santo Domingo. El gobierno revolucionario de Cuba significó una terrible amenaza para Trujillo, que ya estaba teniendo serios problemas por las posturas progresistas de Venezuela, Puerto Rico y Costa Rica. En todos los lugares, los exiliados habían encontrado una cálida acogida, pero la Cuba revolucionaria estaba ansiosa de ajustar cuentas con la tiranía de Trujillo. Oigamos a Poncio Pousaleta. Comenzamos a luchar intestinamente contra el régimen de Pérez Jiménez en Venezuela. O sea, nos ligamos a la lucha clandestina del pueblo venezolano contra su régimen de dictadura. Eso nos permitió foguearnos un poco allá y tener en mente el deseo y buscando la brecha de cómo crear una expedición que pudiera traer aquí a Santo Domingo a los patriotas dominicanos, a ver si derrocábamos a Trujillo. En pocos meses
se había concentrado en Cuba una buena cantidad de dominicanos y extranjeros que estaban identificados con las ansias de libertad del pueblo dominicano. Logramos organizarnos y irnos a Cuba a entrenarnos. Así, el 14 de junio de ese año, 1959, un avión C-46 que había sido suministrado por Venezuela aterrizó en la cordillera central, por el lado de Constanza, con 56 hombres armados. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e incontenible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinillas, de Perón, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista y otras se tambalean en el umbral de la derrota. El Ejército de Liberación Dominicana pelea ya, con decisión inquebrantable, en nuestros llanos y montañas, y dispuesto está a destruir para siempre el yugo de la opresión y la barbarie. Don José Espaillat. Se podría decir que aquel esfuerzo y aquel sacrificio cayeron en el vacío, porque los expedicionarios fueron prácticamente pulverizados, exterminados. Sin embargo, constituyó la primera gran derrota contra el despotismo. Trujillo no se pudo recuperar jamás. Ay, gran poder de Dios, Macario. Déjate de estar, Felipa, déjate de estar, mi hija, de estar dando que tú sabes que sufre de los ñevos. Tú no tienes que estar afligiendo ya se murió. No, vecina, ya usted no tiene que pensar, ya deje la cosa fina, que allá fue ella a bailar ese merengue bonito que le llaman heroína. Faltaba mucho tiempo de sufrimiento para el pueblo dominicano, hasta llegar al final de esa larga noche, como veremos en el capítulo que sigue. Para fines de enero de 1960, el CIN descubrió una vasta conspiración contra la dictadura que se extendía por todo el país. Los arrestos comenzaron de inmediato y la cantidad de personas implicadas y su posición social resultaron sorprendentes. El complot fue develado y más de 2050 fueron llevados al 9, la Victoria y la 40. Amenazado por todos lados, Trujillo recurrió a varias artimañas. La primera fue su renuncia a la presidencia del Partido Dominicano el 1 de abril de ese tumultuoso año de 1960. El 4 de agosto, Negro Trujillo, que ostentaba la presidencia nominal, renunció dando paso al doctor Balaguer, que era el vicepresidente, el cual asumía también una presidencia en los papeles. Dentro de toda esta farsa democrática, Trujillo invitó a los dominicanos que quisiesen hacer política libremente.
Fue así como apareció en la calle José Trujillo Valdés el partido denominado Movimiento Popular Dominicano, conocido por sus siglas MPD, cuyo dirigente principal lo era Máximo López Molina. Durante toda la dictadura de Trujillo, la Iglesia Católica había estado bien cerca del régimen. Esta alianza se había fortalecido luego de la firma del concordato entre Trujillo y el Vaticano en 1954, mediante el cual se otorgaba numerosos privilegios a la Iglesia Católica en todos los órdenes de la vida nacional. Sin embargo, para fines de enero de 1960, la situación cambió dramáticamente. Su romance con Trujillo, la iglesia al fin terminó y una carta pastoral contra el jefe se leyó. El 31 de enero de 1960, en todas las iglesias del país, los feligreses escucharon asombrados una carta pastoral en la cual el clero católico decía que era una grave ofensa contra Dios suprimir los derechos individuales, que incluyen los derechos democráticos de libertad de conciencia, de prensa y de reunión, y la defensa de esos derechos se antepone a los derechos de cualquier Estado. Esta pastoral de los obispos fue tomada por Trujillo como una declaración de guerra. La iglesia tenía problemas, como quiera que se mire, porque la Mela Geller estaba en Radio Caribe. Esta es la actual Catedral de La Vega. Hace un tiempo estuvo aquí también la original, en donde a fines de la tiranía de Trujillo, Monseñor Panal soportó valientemente, juntamente con una buena parte del pueblo de La Vega, los embates del Servicio de Inteligencia Militar trujillista. Sobre la persecución de que fue víctima el padre Panal, escuchemos a Monseñor Rafael Vargas. Él fue a recibir a Trujillo, pero ese día yo me extrañé cuando lo vi salir de su cuarto vestido de príncipe, con todos los atavíos que nunca quiso ponerse. Y le dije, Monseñor, qué bello va, qué elegante. No sabía que se iba a poner tan elegante. Dije, porque puede ser que hoy sea mi último día de existencia y quiero morir como un príncipe de la iglesia. Porque él sabía que lo de Trujillo podía traer la muerte. Y cuando ya llega Trujillo, que le ponen, ya va a su trono, si podemos llamar así, a su espacio preparado para él, también Monseñor entró con toda su vestimenta, que nada más la usó ese día. El discurso decía, porque entonces estaba a una calumnia contra la iglesia enorme. La Mela Geller decía todo lo tarde por Radio Caribe, que Francisco Panal y un tal Rafael Mauricio Vargas, que no sé quién es, se iban a Vallacanes, a donde la señora Ferita Rodríguez, y que ahí llevábamos mujeres a la playa. Todo eso se oía por la Mela Geller, que lo recuerdo tanto. Entonces había un ataque tremendo a la iglesia. Los sacerdotes éramos unos corruptos, los obispos eran corruptos, el papa era un corrupto. En el medio de ese ambiente, Trujillo quiso conseguir con algunos, que entonces lo proponía al país un sacerdote higüeyano, cuyo nombre me reservo, que vino aquí a La Vega también, yo lo recibí para convencer al señor obispo de que debiera ceder. El monseñor dijo claramente no, y el sacerdote se fue otra vez. Entonces, ante ese estado de persecución, ya se perseguía a la gente que venían a la misa, porque él siguió hablando claro, ya no era el mismo ambiente, y ante ese ambiente proclama Trujillo el querer ser nombrado bienhechor, emperador de la iglesia, título que no se le ha dado a nadie.
Y Panal se prepara para su recibimiento el 6 de marzo del año 1960, me acuerdo como ahora. Empieza la ceremonia y el discurso más o menos decía cómo está el país, cómo están los jóvenes, cuántas madres enlutadas, cuántos jóvenes expulsos, cuánta gente escondida, cuántas cárceles llenas, cuántos cadáveres por todas partes. O sea, es un discurso de la actualidad. Y cuánta injuria al Papa, cuánta injuria a los obispos, cuánta injuria a la Iglesia. Y todo de eso, lo que yo le he dicho, casi media hora diciendo cosas negativas, que entonces se podía pasar no media, sino 2 horas. El responsable es usted. Y si usted, mientras usted no reconozca que es responsable, yo no le puedo dar la bienvenida. Trujillo está bufeando como un toro cebú, yo diría, o como el león herido en la selva, pero tampoco puede respirar ni mirar hacia atrás porque sabe que es verdad. Y entonces le dijo, la única forma de darle la bienvenida es si usted se arrodilla para que los dos pidamos perdón a Dios. Usted por el daño que ha hecho y yo como pastor de la iglesia reconozco también nuestros errores y pedimos perdón. Trujillo se quedó inmóvil y entonces él por segunda vez le dijo, le pido que se arrodille para poderle dar la bienvenida. Trujillo no se arrodilló y por tercera vez le dijo, arrodíllese porque usted es el único responsable de lo que está pasando en el país. A la tercera vez Trujillo, fuera de fervor, fuera de soberbia, fuera de miedo, cayó de rodillas. Y entonces Monseñor Panal le dijo, ahora que está arrodillado, vamos a reconocer y vamos a gritar que viva la Iglesia Católica, que reparamos lo que se ha hecho contra la Iglesia Católica, que usted es responsable de todo y vuelve y le lee la letanía y usted lo está reconociendo frente a Dios y frente a la patria. Y realmente lo que puede pasar si estas cosas no se corrigen y cómo en qué está el país en sí y por culpa de usted y su dictadura. Naturalmente Trujillo bufiaba como una etcétera. Y Trujillo no resistió al terminar la misa, sino que se salió antes. El nudo fuerte era Panal. Aunque Reilly también otro muro que tenemos que agradecerle eternamente. Este es el Parque Central de San Juan de la Maguana. A mi espalda la catedral, donde en el año de 1960 el obispo de aquí, Tomás O'Reilly, significaba una pesadilla terrible para la tiranía de Trujillo. El obispo O'Reilly quiso que sus restos descansaran aquí, al lado de la catedral. El señor Aves García mandaba el clero a la porra, haciendo atemorizar a los curas y a las monjas. El clero no se rendía ante el ataque brutal y mantenían su firmeza los curas Reilly y Panal. Para fines de 1960, la dictadura de Trujillo estaba en su momento más crítico y mientras las cárceles seguían llenas de presos políticos, la oposición al régimen se hacía cada vez más audaz. Fue en estas circunstancias que las hermanas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal fueron a Puerto Plata a visitar sus esposos que allí guardaban prisión por su postura antitrujillista.
las condiciones estaban dadas para que las hermanas Minerva, Patria y María Teresa se encontraran cara a cara con la muerte en este viaje. Dedé Mirabal. Entonces, ¿qué pasa? Él comenzó a visitar de pueblo en pueblo, todos los pueblos. Fue a visitar a Salcedo el día 2 de noviembre del año 60. Cuando él fue a Salcedo, ¿verdad?, que preguntó, cómo estaba todo, que alguien dice que le dijo, eso fue una de las cosas que todo estaba bien, los únicos, las Mirabal, y una palabra muy vulgar, molestando, ¿verdad? Entonces, él decidió, yo creo que esa de trasladar a los muchachos a Puerto Plata. Yo creo que ahí fue que se decidió la muerte de las muchachas. Las Mirabal vivían en Ojo de Agua, Salcedo. En esta casa vivían Patria, Minerva y María Teresa Mirabal el 25 de noviembre de 1960, aquel día de la tragedia. Las Mirabal, que siempre tenían dificultades para ver sus esposos, recibieron esta vez la noticia de que no había objeción para la visita. Partieron desde Salcedo en un jeep que conducía a Rufino de la Cruz y luego de cumplir la visita regresaban por la carretera que conecta Puerto Plata con la cumbre. Fueron interceptadas luego por hombres del CIN, los cuales finalmente las asesinaron. Aquí en la cumbre, en esta carretera vieja, el 25 de noviembre de 1960 fueron traídos en el jeep, ya muertos, el chofer Rufino de la Cruz y las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. El jeep fue empujado hasta acá. Entonces, procedieron, empuja Horacio, por favor, procedieron a empujarlo los calieses hasta precipitarlo hacia el fondo. Eran 3 blancas palomas que libres querían volar. Eran Minerva, Patria y Teresa Mirabal. Era en el mes de noviembre, el cielo como un cristal. Las 3 muchachas salieron de Salcedo rumbo al mar. Eran Minerva, Patria y Teresa Mirabal. Y a la salida del pueblo, cerca del cañaveral, en las sombras esperaban a la luz desdibujar. Eran Minerva, Patria y Teresa Mirabal. Cuando sus cuerpos morían en el ataque brutal, un rayo cayó de arriba del cielo, quebró el cristal. Eran Minerva, Patria y Teresa Mirabal. Sangre que salía de la cumbre al derramar, salieron las 3 palomas volando sobre cielo y mar, buscando el sol de los libres, las hermanas Mirabal.
Para el año 1960, la posición de la dictadura de Trujillo, mientras se hacía bien difícil en la República Dominicana, en el exterior era insostenible. Pero de todos sus enemigos, por quien Trujillo sentía más odio, era por el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Estando desesperado, Trujillo miró hacia el sur y ordenó que asesinaran a Rómulo Betancourt. La rivalidad entre Trujillo y Rómulo Betancourt venía de lejos. Se ha dicho, aunque no hay prueba absoluta, pero luce que fue así, que cuando Rómulo Betancourt vino aquí exilado del año 27 al 29, tuvo como amante a María Martínez antes de que ella fuese la amante de Trujillo, con quien se casó 5 años después. Y eso lo sabían entre los dos, y aparentemente de las estaciones de radio de Venezuela hacían referencia en ese asunto. Y ya en el año 59, caído Batista, y vino el apoyo de Betancourt a la invasión del 14 de junio, que dio fondo desde allá. Los exilados dominicanos se concentraron en Venezuela, las estaciones de radio de Venezuela, que no podían atacar a Trujillo mientras estuvo la dictadura de Pérez Jiménez, comenzaron a atacar a Trujillo, y este vio en Betancourt a su principal enemigo externo, que en ese momento estaba aliado con personalidades muy fuertes como Figueres en Costa Rica, quien Trujillo también trató de asesinar, y a Luis Muñoz Marín en Puerto Rico. De ahí que en el año 60, bajo la influencia terrible de Johnny Aves, es que Trujillo decide un plan macabro de asesinar en Venezuela a Rómulo Betancourt. El 24 de junio de ese tormentoso año 1960, los sicarios venezolanos, por órdenes del propio Trujillo y del jefe del SIN, Johnny Aves García, dejaron estacionado un vehículo Oldsmobile verde cargado con varias maletas repletas de explosivos en la avenida Los Próceres, por donde horas más tarde habría de pasar el presidente Rómulo Betancourt. Al día siguiente del atentado, Rómulo Betancourt, todavía con sus manos vendadas, se presentó por la radio para acusar directa y responsablemente del hecho al generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Bajo la presión de Venezuela, el 20 de agosto de 1960, la Organización de Estados Americanos aprobó por unanimidad una resolución